Bueno, vamos a continuar con nuestra serie Gloria y Desgracia, ya el penúltimo capítulo, ya para terminar. Cada vez se está poniendo mejor, ¿no? Sé que hoy es un ambiente navideño, es un ambiente que donde a veces quisiéramos escuchar palabra del nacimiento de Cristo, pero créame, esta historia tiene mucho que ver con eso. Sé que nuestro primer versículo con el que vamos a empezar no es nada navideño, y sé que inclusive a lo mejor puede sonar un poco fuerte. ¿Por qué no me acompaña con su Biblia al libro de Segunda de Reyes, capítulo 20? Empezamos con el versículo 1. ¿Lo tiene? Dice así: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Creo que no tiene nada navideño esto, ¿no? Pero créame, todo esto se está juntando para el nacimiento de Cristo. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias te damos por este día porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, aunque sea de forma remota en este servicio, Señor. Gracias, Señor, porque tu bondad ha sido buena y nos tienes con más salud que enfermedad, Señor. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado el alimento, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros que vamos a escuchar esa palabra, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para que la palabra pueda hallar un lugar, Señor, en nuestra vida, Señor. Que podamos ser, Señor, hacedores de la palabra y no solamente oidores, Señor. Que podamos ser como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, Señor. Para que cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, Señor, nuestra casa permanezca en pie. No como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Que cuando venga algún problema, alguna necesidad, su casa se desvanezca, Señor. Ayúdanos entonces a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues muy poco navideño este versículo. Ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Bueno, quiero empezar dando una pequeña introducción de quién era el rey Ezequías. Sé que nuestro pastor Abraham la semana pasada estuvo explicándonos acerca de él. Así es que solamente voy a dar una muy pequeña introducción. Aprovecho para comentarle que si usted no ha escuchado o no ha visto la predicación de la semana pasada, está disponible en la página de la iglesia. Quizás arriba de este video, unos videos antes de este video, ahí va a encontrar la predicación, una segunda oportunidad. Bueno, Ezequías fue el 13º rey de Judá. Su nombre significa Jehová ha fortalecido. Fue uno de los reyes llamados reformadores. ¿Qué quiere decir eso? Que hizo unos cambios profundos en la ciudad de Judá. Reinó en Judá desde el año 720 a.C. hasta el 686 aproximadamente. Solamente quiero rescatar 3 cosas que hizo Ezequías en los capítulos pasados para ir entrando en contexto. Lo primero que él hizo y que me llama mucho la atención es que hizo cambios grandes, sino hizo reformas, por eso le llamamos reformador, y quitó los lugares de adoración que normalmente los reyes anteriores que hicieron lo bueno delante de Jehová no se animaban a quitar. ¿Sí? Había reyes buenos, pero que los lugares altos donde se rendía culto a otros dioses no los tocaban. ¿Por qué? Porque eran lugares apreciados, porque eran lugares de costumbre para el pueblo. Y hacer algo contra esos lugares significaba atentar contra el pueblo. Significaba a lo mejor echarse al pueblo encima, pero este rey, Ezequías, eliminó todos los lugares de adoración a otros dioses y restableció el templo de Dios. Dice que reconstruyó una vez más los templos que su papá, el rey Acaz, había cerrado. Una vez más los abrió y reparó los utensilios que su mismo papá había destruido. También en los capítulos anteriores nos habla que este rey tuvo unas luchas, unas guerras contra otros reyes, pero que gracias a la capacidad que él tuvo para convencer al pueblo de que confiaran en Dios, él pudo salir adelante, él y el pueblo. Todas esas historias usted las puede ver en la predicación pasada de nuestro pastor Abraham. Llegamos a este capítulo, al capítulo 20, y vemos que todo está saliendo de maravilla, ¿no? Vemos que en el momento que está viviendo el rey es un momento de prosperidad.
No solamente una prosperidad política, sino que una prosperidad también económica, también militar. El ejército se había fortalecido. También una prosperidad religiosa, ¿sí? Donde ya el templo de Jehová estaban abiertos y la gente ya adoraba a Jehová. Los templos estaban funcionando correctamente. Parecía que todo marchaba bien, ¿no? Parecía que todo iba agarrando figura y forma. Pero llegan las malas noticias a la vida de Ezequías y literalmente tocan su puerta. Llega el profeta Isaías, toca la puerta y le anuncia: vas a morir. Lo leímos en el versículo 1, Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La escritura dice en el versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí, yo te sano. Hasta ahí le vamos a dejar. De estos versículos, del 1 al 7, se pueden sacar muchísimas predicaciones. De hecho, usted ya debe haber escuchado algunas predicaciones nomás de esta historia, nomás del versículo 1. Se han sacado inclusive estudios bíblicos para escuela dominical. Arregla tu casa porque vas a morir. Yo solamente quiero compartir contigo 4 verdades que yo encuentro en esos pequeños versículos, en esta pequeña historia. Y quiero compartir contigo cuatro verdades que encuentro. La primera verdad se encuentra en el versículo 1 y dice: vino a él el profeta Isaías y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás. La primera verdad que quiero compartir contigo es: la vida del hombre es temporal. Repito, la vida del hombre es temporal. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, dice: ¿qué es nuestra vida? Si esa es la pregunta, ¿qué es nuestra vida? Y él mismo responde diciendo: ciertamente es neblina que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. ¿Qué forma, no, de describir su vida? Neblina que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Las estadísticas dicen que 10 de cada 10 personas que nacieron van a morir. Eso es el 100%. Eso quiere decir que lo único que tenemos seguro cuando nacemos es la muerte. Yo creo que se escucha cruel, pero esa es la verdad. Lo único que tenemos seguro cuando nacemos es la muerte. No sabemos cómo van a ser nuestros papás, no sabemos qué vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar. Lo único que podemos asegurar es que un día vamos a morir. Ahora, el asunto es que la vida del ser humano es muy corta y se va volando. ¿Usted recuerda cuando éramos jóvenes hace muy poquito tiempo y que ya marcábamos el calendario para cumplir los 18 años? ¿Sí lo recuerda? Ya no me faltan 3 años, ya no me falta 1 año. Y marcábamos ahí. Ahora parpadeamos y ya estamos cumpliendo los 39, los 40, los 50. Y, hey, ¿cómo pasó tan rápido el tiempo? Vemos a niños que nacieron cuando nosotros éramos jóvenes y ahorita ya están más grandes que nosotros. No sé cómo pasa eso. ¿Y cómo puede pasar esto? ¿Y qué hice con mi vida estos 35 años, estos 40 años? Y de verdad la vida pasa volando. Yo creo que cuando le dieron la noticia al rey, su gente cercana trató de hacer algo, ¿no? Para aliviarlo, para sanarlo. Pero digo que no hay nada humanamente posible en todo el mundo que pueda dar al hombre vida eterna. No hay nada en el mundo humano que pueda dar al hombre vida eterna, solamente Dios. Claro que ha habido gente que ha podido alargar su vida más años. Mire, esa es pregunta de escuelita bíblica, ¿no? ¿Cuáles han sido los 2 hombres más longevos sobre la tierra? Bueno, yo sé que usted sabe la respuesta. El primer hombre fue Adán, con 930 años que vivió sobre la tierra. 930 años. Y el segundo, Matusalén, con 969 años.
Y de verdad se escucha una cantidad grande de años, pero en realidad fue un corto tiempo sobre la tierra. Igual que todos tuvieron su nacimiento, vivieron y murieron. Y yo sé que no nos gusta hablar de la muerte, y menos en esta temporada navideña. No nos gusta hablar de que un día vamos a morir, pero la primera verdad que yo tengo para ti en este día es: la vida del hombre es temporal. Y la segunda está un poquito más interesante. Dios sabe cuándo moriremos, pues Él tiene el control de la vida y de la muerte. Bueno, repito, Dios sabe cuándo moriremos, pues Él tiene el control de nuestra vida y hasta cuándo se acabará nuestra vida. Hoy nos ha dado mucho por buscar pronósticos o diagnósticos o visiones de cuándo moriremos. Y hemos a lo mejor buscado lugares y hay personas que dicen: no, yo digo que tal persona, tal artista va a vivir tantos años y después va a morir. Yo predijo que esa persona va a morir. Pero la verdad es que solamente Dios sabe y tiene el control de todas las cosas. Los tiempos de Dios son perfectos. Mire, a veces pasan cosas que no entendemos. A veces se va gente que no queremos que se vaya. Y decimos: pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué siendo Él tan joven? ¿Por qué siendo tan talentoso? ¿Por qué siendo tan bueno? Dios lo lleva ante su presencia y ahí viendo gente tan mala que aquí sigue, ¿no? Nosotros no sabemos y no vamos a entender. Lo único que tenemos que entender es que los tiempos de Dios son perfectos y que Él tiene el control de nuestra vida, pero también de nuestra muerte. Y eso nos llega al tercer punto. Y ese punto se pone muy, muy interesante. Y creo que este punto nos va a descalabrar a más de uno. Y este punto dice: todas las personas deberían tener ordenada su vida antes de morir, principalmente los cristianos o los creyentes. O sea, se pone un poco más desafiante, ¿no? Todas las personas deberían tener en orden su vida antes de morir, principalmente los creyentes, principalmente los hijos de Dios. ¿A qué se refería el Señor cuando le decía: arregla tu casa? Se refería primeramente a su vida, a su familia y claro también a su hogar. Dios quiere, y el propósito de Dios es que todas las personas arreglen su vida antes de morir. Es el propósito de Dios que todas las personas arreglen su vida y ninguna de estas personas se pierda. Todos quisiéramos tener esta oportunidad que tuvo el rey, ¿no? De decir: ¿sabes qué? Te queda tiempo de vida, arréglate, ¿no? Arréglate, ponte a cuentas con Dios, porque no vas a vivir. Pero en realidad que no siempre pasa, ¿no? A veces la muerte, y la mayoría de las veces, es instantánea, es sorpresiva, es imprevista, ¿no? No tenemos un tiempo de cuándo, ¿no? Y a veces de repente llegan las noticias malas, diciendo: ¿pero cómo? Estaba tan bien, lo acabo de ver ayer, ¿sí? Se veía tan sano, pero así es la muerte, ¿no? Y entonces todos deberíamos de tener lista nuestra vida, principalmente los creyentes, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Los cristianos deberíamos estar listos para morir en todo tiempo. Y se escucha triste y se escucha cruel, pero así es. No deberíamos de, ok, voy a morir, espérame, déjame pongo cuentas porque como que no me siento listo, ¿no? Es que no sé dónde voy a pasar mi eternidad si llego a morir en este momento. Y creo que es una pregunta muy buena para hacerse en este momento. ¿Qué pasaría si yo muriera ahorita de repente? ¿Tengo mi casa ordenada? ¿Tengo mi vida ordenada? ¿Estoy seguro que pasaré la eternidad con Dios? Creo que esas son unas buenas preguntas para hacerse en este momento. Todas las personas deberían tener su casa ordenada antes de morir, principalmente los hijos de Dios. Y la cuarta verdad que quiero compartir contigo, dice: Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Lo vuelvo a repetir: Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Vemos en el versículo que dice: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo te añado a tus días 15 años. A veces, muchos doctores, y creo que usted ha conocido casos cuando los doctores dicen: ¿sabes qué? No va a amanecer.
¿Sabes qué? No hay posibilidad de que esa persona sobreviva esta noche. Y no es que el doctor sea malo, ¿no? Solamente que su capacidad y la ciencia llegan a un límite, a un tope donde ellos deciden, ¿sabes qué? Hicimos todo lo humanamente posible. Es posible que este paciente no vaya a pasar esta noche, no vaya a pasar de 3 meses, no vaya a pasar de 1 año. Pero Dios en muchas ocasiones ha dado vida a las personas que los médicos han desahuciado. Incluso usted conoce varios casos, ¿no? Ha dado vida y no muerte a las personas que los doctores ya han dicho, esa persona no tiene remedio. Personalmente, en mi familia personal, gozamos de 2 casos, los cuales los doctores habían dicho, no van a pasar de esta noche, vayan preparando el funeral. Y Dios ha permitido ya a estas personas, a mi hermano menor, ya andar cumpliendo sus casi 30 años. Y a mi papá, que también ya lo habían desahuciado, ya por más de casi 10 años que sigue con nosotros. Entonces solamente Dios tiene el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de diagnóstico, ¿sí? Entonces, esas 4 verdades es lo que aprendamos de Después él le dice, hey, ¿sabes qué? Dame una señal de que estoy sano. Y Dios hace un milagro más de retroceder la sombra. Pero eso ya lo vamos a estar viendo más adelante. Si tiene la oportunidad de leer, lea este capítulo. Hay muchas cosas que no vamos a poder estudiar a detalle, pero léalo y él se va a dar cuenta cómo Dios le contesta su petición también, y él sube a orar al templo. En el versículo 12 al 21, emocionado, el rey Ezequías recibe visitas de Babilonia. Y él empieza entonces en su emoción a mostrarle. Los babilonios venían a visitarlo y él empieza entonces a mostrarle sus ganancias, sus riquezas, y le mostró todos sus tesoros. Y empieza él entonces a mostrarle su poder militar y dice, mira, tengo este ejército preparado, aquí tengo mis riquezas guardadas, aquí tengo los tesoros. Y él, emocionado por la oportunidad que Dios le había dado, muestra todo. Y en ese mismo parte, Isaías lo reprende al mismo rey y le dice, ¿qué estás haciendo? Porque ellos mismos van a venir y se van a llevar todas las cosas que les has mostrado. Ellos mismos van a venir e inclusive se van a llevar cautivo a tu pueblo. Esta profecía se cumple, la vamos a estar viendo en las próximas semanas, o la próxima semana, 100 años más tarde, exactamente pasa lo que el profeta le había dicho. Este rey, lo único que le dice, bueno, me siento tranquilo porque no va a pasar mientras esté en mi reinado, no, mi reinado va a terminar tranquilo. Y así pasa, su reinado permanece tranquilo, y en los últimos versículos, en el versículo 21, el rey Ezequías muere, ¿sí? El rey Ezequías muere y entra a reinar su hijo en su lugar, Manasés, su hijo. Mire, el capítulo 21 que sigue, es un capítulo desastroso, ¿sí? El capítulo 21 nos habla acerca de 2 reyes, Manasés y Amón, padre e hijo, que llevaron a Judá a la ruina, así como lo escucha, a la ruina por la adoración a dioses paganos. Manasés, le voy a presentar un poquito a Manasés, que podemos encontrarlo en el capítulo 21, versículo 1 al 18. Es clasificado, escuche bien, como el peor de todos los reyes. Así es, en este capítulo 21, versículo 1 al 8, Manasés es clasificado como el peor de todos los reyes. Se lo presento. Como le dije, era hijo de Ezequías. Ascendió a reinar a los 12 años. Reinó por 55 años, uno de los reinados más largos, 55 años de edad. Terminó de reinar más o menos a los 67 años. Y hizo lo malo delante de Dios de una forma que es comparado con el rey Acaz, ¿sí? Por lo malo que él hizo. Su maldad fue un poco más dramática porque venía de un rey de su padre que había hecho lo bueno delante de Dios, que había abierto los templos, que las cosas estaban prosperando. Y él no solamente no siguió el ejemplo de su padre, sino que lo destruyó por completo, ¿sí? Todas sus obras que su padre había levantado, él viene y las destruye. Para ponérsela así en resumen,
De sus 55 años que él reinó, no se menciona ni una sola cosa buena que hizo en la Biblia. Así se lo pongo. 55 años reinando. ¿Sí? Casi que es medio siglo. Y no se menciona nada bueno. Entonces está un poco crítico, ¿no? Pero sí se mencionan cosas malas. Podemos ver en estos versículos al menos 9 cosas malas que él hizo que provocaron la ira de Dios. Una de las primeras cosas que él hizo es regresar la idolatría de los cananeos. ¿Eso qué quiere decir? Que empezó a adorar a dioses ajenos a Jehová, en que regresó la adoración a Baal al pueblo. Ahora dice, la segunda cosa que él hizo es que reconstruyó los santuarios que su padre ya había derribado. Los altares paganos que su papá había derribado, él los volvió a reconstruir. Y levantó altares a Baal. También transformó hizo un ritual a Acera. ¿Se acuerda de esa Acera, diosa de los filisteos? La volvió otra vez a traer al pueblo, hizo altares para ella. Y empezó una adoración a los astros del cielo, ¿sí? Al sol, a la luna, a las estrellas. Y eso es bien delicado. Construyó altares de Baal dentro del templo de Jehová. Y en los atrios hizo altares para los astros. O sea que no respetó nada. Dentro del templo de Jehová hizo altares, quitó a Jehová y puso a Baal en su lugar. Y en los atrios del templo dice que construyó altares para los astros. También dice que colocó una imagen de acera dentro del templo de Jehová, ¿no? Este templo, si usted lo recuerda, había sido dedicado para Dios. Cuando Salomón lo hizo para Dios. Y Dios había prometido que iba a estar ahí, pero este hombre rompe con todo, ¿no? Quita a Jehová y trae a dioses ajenos. Ahora, por si esto fuera poco, hizo pasar a su hijo por fuego. ¿Se acuerda? Entregó a su hijo en sacrificio de fuego al rey Moloc. O sea, este rey hizo lo malo delante de Jehová y fue catalogado como de los peores reyes que estamos viendo en este tiempo. Finalmente, después de su reinado, comenzó a reinar su hijo Amón en el capítulo 21, versículos 19 al 26. Dice que Amón reinó a la edad de 22 años y solamente estuvo reinando por 2 años. Y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, igual que su padre, y siguió las mismas tradiciones que su padre. Algo bueno que registra el reinado de Amón fue lo único que bueno que hizo es tener un hijo, al cual llamamos Josías, que más adelante vamos a estar viendo la historia en los próximos capítulos. Ahora, lo que me llama mucho la atención es cómo el pueblo no ofrece resistencia al cambio. Cómo después de estar reinado por un rey bueno, que levantó los templos de Jehová, las buenas prácticas hacia Jehová, y luego de repente ser reinados por alguien que trae idolatría, y el pueblo no muestra al menos resistencia. No sabemos si ellos estaban amenazados o había algo difícil, pero vemos un poco de resistencia al pueblo y eso provoca la ira de Dios, que más adelante trae un castigo severo al pueblo y que también vamos a estar viéndolo más adelante. Ahora quiero terminar con esta aplicación. Aplicación y cierre. Hoy estamos celebrando el servicio de Navidad y quizás digo, bueno, ¿qué tiene que ver todo lo que vimos con Navidad? Quiero empezar con el verdadero significado de la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? La Navidad significa que hace más de 2000 años nació en Belén un niño, Jesús, con el propósito principal de ofrecer salvación y libertad. Bueno, usted dirá, ¿salvación de qué y libertad de qué? Bueno, es que si no conoce el contexto en el que ese niño nace, entonces poco podemos entender. Por eso es tan importante este tipo de series de reyes. Entonces por eso es tan importante este tipo de series como Gloria y Desgracia. Dios envió a la tierra a su único hijo para que rescatara al ser humano de la perdición eterna. La Navidad significa la oportunidad que Dios da a cada uno de nosotros de vivir una vida mejor y eterna. Dios ha dado su Hijo como regalo
a cada uno de nosotros individualmente. Lo podemos leer en Juan 3:16, que ya se sabe de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En esto celebramos Navidad. Ahora yo te quiero preguntar, ¿en qué se ha transformado la Navidad a través de los tiempos? ¿Qué celebramos hoy en ese tiempo? Mire, el mundo, principalmente los jóvenes, adolescentes y niños, no tienen idea de lo que celebra en Navidad. Ellos solamente quieren abrir regalos, ellos solamente quieren comer tamales, bueno, otros también, ¿no? Pero principalmente los niños no tienen ni idea de lo que está pasando. Ellos saben que Navidad es cuando se come tamales y cuando se abren regalos. Hay gente que está luchando por quitar la palabra Navidad de estas fiestas y ponerle felices fiestas, ¿sí? ¿No he escuchado ya más este término que feliz Navidad? Felices fiestas, porque Navidad significa nacimiento. Hay gente que está luchando por quitar a Jesús de la Navidad. Y me dicen, no, ¿cómo puede ser eso? Sí, y tristemente lo vemos cómo ha sido sustituido por Santa Claus, cómo ha sido sustituido por figuras inocentes y se ha estado desplazando el verdadero significado de la Navidad. Y créanme, no estamos juzgando ni estoy diciendo que sea malo, pero hemos visto inclusive iglesias cristianas donde el servicio de Navidad se convierte en alguien disfrazado de Santa Claus sentado aquí en el púlpito entregando regalos a los niños. ¿Está mal? No estamos diciendo que está mal, pero nunca se habló del nacimiento, nunca se vio la oportunidad de la salvación. No estamos tan diferentes a esos tiempos, ¿sí? La gente ha estado transformando los altares y nosotros lo hemos estado permitiendo, viéndolo como algo inocente. Mira, la Navidad se ha vuelto en gente vuelta loca en querer comprar regalos, en endeudarse con cosas que no puede pagar, en regalar cosas que las demás personas no necesitan, pero la tradición obliga a regalar algo, y si es mi jefe, pues algo caro, ¿no? Para que vea que hay dinero. Y nos metemos en deudas, inclusive que no podemos pagar. Mira, hay una estadística que dice que en Estados Unidos, en un día de Navidad o en un mes de Navidad, se gastan más o menos la gente 450 billones de dólares. 450 billones de dólares comprando regalos que a lo mejor la gente ni siquiera va a valorar y ni necesita. La Navidad en ese tiempo se ha convertido en una época triste y depresión, inclusive si usted puede ver las estadísticas, los suicidios aumentan en esta fecha. Mientras más pasa el tiempo, la Navidad, hermanos, se ha ido el gozo por ella, ¿sí? Pasamos menos tiempo pensando en el gozo y en el verdadero propósito de lo que trae la Navidad. No dejemos entrar en nuestro corazón, en nuestros hogares, dioses ajenos. ¿Ve cómo esto se va complementando? A veces nosotros, conscientemente, en nuestros hogares, dejamos entrar ese tipo de tradiciones. Digo, no está mal, pero olvidamos lo principal, que es el nacimiento de Cristo. Yo me acuerdo cuando celebrábamos Navidad en las iglesias, cuando se oraba a las 12 de la noche, dando gracias a Dios por mandar a su Hijo a la tierra. Esas tradiciones que se han estado perdiendo. Para terminar, como creyentes, como hijos de Dios, podemos aprovechar esas reuniones familiares para fomentar el verdadero significado de la Navidad. Como creyentes, como hijos de Dios, podemos aprovechar ese tiempo especial para platicar a nuestras familias el verdadero significado de la Navidad, que es una oportunidad que Dios está dando para que las personas puedan tener salvación, para que las personas puedan ser liberadas de su pecado y poder tener la vida eterna. Como cristianos, deberíamos estar agradecidos, llenos de gozo en ese tiempo y no preocupados y no estresados por no tener dinero para regalar. Sino deberíamos estar con gozo porque es una fecha especial, porque nosotros sabemos el verdadero significado de la Navidad. El propósito de la Navidad es ofrecer salvación
al mundo. Te invito, hermano, que esta Navidad reconozcamos el verdadero significado. Que no perdamos estas costumbres como lo hizo el pueblo. Que no pongamos altares ajenos al altar de Jehová. Este es un día especial donde se celebra el nacimiento de Cristo que trae salvación a la humanidad. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias te damos por este día, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar, Señor, ese envío, Señor, que tú mandaste, Señor, que tú mandaste a tu Hijo unigénito, Señor, a la tierra como regalo, Señor, de Navidad a cada uno de nosotros, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos recibirlo, Señor, en nuestro corazón. Y al recibirlo a Él, recibimos, Señor, también tu perdón y tu vida eterna, Señor. No permite, Señor, que el verdadero significado de la Navidad sea borrado, Señor, de la tierra, Señor. Necesitamos nosotros como tus hijos, Señor, como nosotros como tus siervos, Señor, propagar este propósito de la Navidad, Señor, y aprovechar ese tiempo para decirle a nuestras familias y para decirle al mundo que el verdadero significado de la Navidad no son los regalos, no es la comida, sino es la salvación por medio de tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Saludos.